Cuando Jesús anunció su muerte y resurrección, habló de un tiempo específico, 3 días y 3 noches que estaría en la sepultura. Incluso esta fue una señal para la generación perversa y la llamó la señal del profeta Jonás, indicando en Mateo 12:40 que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Por tradición se ha transmitido que el día que murió Jesús fue viernes, precisamente hoy estamos en un Viernes Santo. Pero si cuentas de viernes a la mañana del domingo, que se asume fue el momento en que resucitó, solamente tenemos 2 noches y un día. De ahí la importancia de demostrar que Jesús dijo la verdad y la opción de descartar que Jesús murió un día viernes. Hay algunos que han tocado el tema, pero yo empecé esta vez preguntando a la inteligencia artificial sobre el día. Y obviamente me indicaba que había sido día viernes, ya que según sus cálculos, en el año 33, el 14 de Nisan, que era el día que se sacrificaba el Cordero Pascual, fue viernes. Pero la inteligencia artificial ignoró un dato muy importante, y es que estudios, historia y proyecciones matemáticas afirman que es imposible que Jesús haya nacido en el año 0, sino más bien entre 4 a 6 años antes de la era cristiana. Entonces le pregunto a la inteligencia artificial sobre la fecha probable del nacimiento de Jesús, y me indica que tendría que ser entre el año 5 y 6 antes de la era cristiana, ya que, según la historia, Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Ahora, busco mi apoyo en otra herramienta, una calculadora en línea del calendario hebreo que es capaz de indicar a qué fechas del calendario gregoriano corresponden las fiestas judías en cualquier tiempo de la historia. Y, oh sorpresa, al proyectar el nacimiento de Jesús en el año 6 a.C., correspondería al año 27 de la era cristiana, el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y vean, el día de la semana y la fecha indicada, miércoles 7 de abril del 27. Ahora bien, algunos de ustedes probablemente me dirán, momento, ¿pero acaso no dice la Escritura que el día siguiente era sábado o día de reposo? Ok, veamos el contexto. La Biblia indica que Jesús fue crucificado justo el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Esto era el 14 de Nisan o Pascua. Por tanto, al día siguiente, 15 de Nisan, es el primero de 7 días que se celebra la fiesta de los panes sin levadura, en la que el primero y último día de la fiesta son días de reposo o gran sábado anual. Ahora bien, el Shabbat semanal es el día de reposo conforme a los 10 mandamientos. Muy bien, ahora acudamos en este momento a la fuente más segura, la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Y vamos a hacer un seguimiento a las mujeres que ungieron, o que iban, mejor dicho, a ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Entonces, empecemos primero por esto. En primer lugar, quiero recordarles algunas cosas que son muy importantes y que vamos a revisar en este momento. La pregunta en este caso, para este tema, para este mini documental es: ¿murió realmente Jesús un viernes? Ahora bien, vimos algunas cosas que son importantes y quiero recordar con ustedes algunas de ellas. Les decía que se utilizó, y aquí está la evidencia en esta presentación que estoy haciendo en este momento, obviamente acá, esta es la evidencia de esta herramienta que les contaba, que es una herramienta para convertir, digamos, a calendario gregoriano las fechas de las fiestas judías. Recordemos que Jesús murió un 14 de Nisan. El 14 de Nisan se supone, y la inteligencia artificial de hecho así lo asumió, por así decirlo, que era del año 33. Por lo tanto, si nosotros vemos acá, vean en la parte de abajo, donde dice la fecha que correspondería a nuestro calendario gregoriano, sería el viernes 1 de abril del 33. En este caso sí era viernes. Ahora bien, les conté que, digamos, le consulté también a la inteligencia artificial acerca de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque en realidad se cree que probablemente Jesús no nació en el año 0. O sea, asumimos que obviamente el año 0 es el año en que nació Jesús, pero Jesús se calcula que nació de 4 a 6 años antes de Cristo. Ahora, ¿por qué? Veamos la explicación. En primer lugar, los registros romanos indican que Herodes el Grande vivió entre los años 37 y 4 antes de Cristo.
Esto implica que Herodes reinó 1 o 2 años antes del nacimiento de Jesús. La fecha de nacimiento de Jesús se estableció estimando el final del reinado de Herodes el Grande. Los romanos querían que Herodes fuera recordado como el rey más grande de la tierra. Ahora, la mayoría de los estudiosos sitúan el año de nacimiento de Jesús alrededor del año 4 o el año 6 a.C. Yo lo proyecté al año 6 a.C. y obviamente hubo un resultado. Vean el resultado. Esta herramienta se llama PlanetCal y es una calculadora en línea de calendario hebreo. Y vean el resultado. Asumiendo obviamente que Jesús nació el 6 antes de Cristo, él cumplió 33 años, o el año de su muerte sería en el año 27. Y cuando proyectamos al año 27, el 14 de Nisan, en este caso corresponde al año judío, o al año hebreo, mejor dicho, 3787. Entonces vean ustedes que corresponde a un miércoles 7 de abril del 27. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer algo que yo les había dicho, el recorrido, la bitácora le llamé yo, de las mujeres que fueron al sepulcro el primer día de la semana, el día domingo, y vamos a ver, precisamente estamos en un día domingo, estoy grabando esto el día domingo de resurrección, pero quiero mostrarles a ustedes cuál fue el recorrido de las mujeres, y vamos a ir revisando los textos bíblicos en este caso. Veamos en primer lugar, y vamos a verlo acá directamente. Vamos a determinar exactamente en qué año, digamos, o mejor dicho, qué tiempo corresponde a cada uno de, cada uno de los sucesos que se dieron entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Al pie de la cruz, en primer lugar, ellas, obviamente, las mujeres, digamos, que seguían a Jesús, estuvieron, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas al pie de la cruz. Especialmente María Magdalena, que fue una de las que llegó también al sepulcro, como ustedes ya lo saben. Y esto lo tenemos en primer lugar en Juan 19:25, yo se los voy a leer de acá. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ellas eran las que estaban en este momento, digamos, al pie de la cruz. Luego, obviamente, cuando Jesús murió, que fue a las 3 de la tarde, la hora de sacrificio de un 14 de Nisan, si nosotros lo vemos a nivel de esta investigación que se hizo, correspondería al 7 de abril del año 27, entonces, miércoles, por cierto. Entonces, a las 3 de la tarde muere Jesús, pero ustedes saben que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, se dice que el sepulcro estaba muy cerca de donde estaba el Monte Calvario. Por lo tanto, digamos, esto permitió que se trasladara el cuerpo rápidamente porque tenían que enterrarlo antes de que empezara el día de reposo. Pero este día de reposo no correspondería a sábado, al sábado semanal. Es un día de reposo que correspondería al primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era el 15 de Nisan. Entonces, tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde. Por lo tanto, Jesús fue enterrado al atardecer. Las mujeres vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Eso está en Lucas 23:55, veamos lo que dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, ellas, digamos, fueron a verificar dónde iba a quedar el cuerpo de Jesús. Luego, tenemos otro texto también aquí muy importante y vamos a ver en este momento este otro texto. Este texto está en el libro de... Déjenme chequear aquí. Mateo, en el capítulo 27, vamos a ver acá, el libro de Mateo, capítulo 27, 61. Y en este pasaje dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es decir, ya se quedaron sentadas delante del sepulcro. No fueron a comprar en ese momento las especias aromáticas. Además, pensémoslo bien, ¿en dónde iban a comprar ellas las especias aromáticas? A esa hora. Imposible, ¿verdad? No había tiendas de conveniencia como hay actualmente. Ok, pero hay evidencias aún mayores que nos muestran otras cuestiones interesantes. Cuando pasó el día de reposo, dice que ellas compraron las especias aromáticas, es decir, ellas se quedaron frente al sepulcro, quedaron sentadas frente al sepulcro, y luego reposaron el día de reposo, que empezaba a las 6 de la tarde. Acordémonos que los días a nivel judío son de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del siguiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si esto fue día miércoles, entonces correspondería
de miércoles a las 6 de la tarde a jueves. En este caso sería jueves 8 de abril a las 6 de la tarde que reposaron. Por lo tanto, no pudieron tampoco comprar las especias aromáticas el día jueves. Tuvo que ser hasta el día viernes, que si era, por así decirlo, un día hábil. En este caso correspondería al 9 de abril. Entonces, ellas dice acá, eso está en Marcos 16.1, y permítanme leérselos acá, Marcos 16.1, muy interesante esta parte, dice, cuando pasó el día de reposo, estamos hablando del reposo no del Shabbat o el sábado semanal, estamos hablando de el reposo del día 15 de Nisan, que correspondía al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en la cual estaba ordenado un día de reposo también. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ok, cuando pasó el día de reposo. Imagínense ustedes que hubiera sido día sábado, entonces quiere decir que fue de 6 de la tarde del día viernes a 6 de la tarde del día sábado. Era imposible que ellas pudieran de alguna manera, digamos, comprar las especias aromáticas en ese momento, porque, o sea, no hubiera habido un tiempo hábil, por así decirlo, para hacerlo así. Ahora bien, sigamos el recorrido. Luego dice que prepararon las especias aromáticas, una vez las compraron, las prepararon y descansaron el día de reposo. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso lo vamos a ver acá en Lucas 23:56. Entonces vamos a Lucas 23:56 y revisamos y dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vean ahí, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los 10 mandamientos tenían la instrucción de un día de reposo, pero este sí es el Shabbat, el día sábado, semanal, por así decirlo. Entonces, hubieron 2 días de reposo entre la muerte y resurrección de Jesús. Esto tiene que quedar claro. Un día de reposo en el cual tuvieron que enterrar muy rápidamente a Jesús para que no les tomara el día de reposo. Las mujeres reposaron ese día y al siguiente día hábil, que fue viernes, entonces sí, ahí ellas compraron y prepararon las especias aromáticas y volvieron a descansar el día de reposo, que en este caso sí fue sábado semanal. Bueno, y entonces aquí vamos a terminar el recorrido. El primer día de la semana, ahora sí, seguramente ustedes han leído esto, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, ¿verdad? ¿Y eso dónde está? Bueno, vamos a ver aquí, Lucas 24:1 y se los leo. El primer día de la semana, o sea, día domingo, en este caso correspondería, si es la fecha que estamos proponiendo, 10 de abril del año 27, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y usted conoce el resto de la historia. Entonces, mis amigos, la verdad es que esto es, digamos, la evidencia, y una evidencia que no podemos refutar, una evidencia bíblica, que nos muestra, digamos, palpablemente, fehacientemente, que aquí hay 2 días de reposo entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, tenemos que inclusive determinar algo. Yo se lo pregunté a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que a cuánto corresponderían 3 días y 3 noches en cuanto a horas. Y 3 días y 3 noches en cuanto a horas correspondería a 72 horas, obviamente. Miren lo que dice acá. En total, 3 días y 3 noches equivalen a, cada día tiene 24 horas, esto incluye tanto el día como la noche. Y acuérdense ustedes, miren, hay algunas personas que dicen que lo que pasa es que los judíos solo toman parte del día y lo toman como un día completo. Eso no es cierto, la verdad. Porque inclusive en la palabra, en Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, para ellos el día completo es de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde de otro día, noche y día, ¿ya? 3 días y 3 noches. Entonces, 3 días y 3 noches, 3 por 24 es igual a 72 horas. No hay 72 horas entre el momento en que enterraron a Jesús y el momento en que supuestamente resucitó. Ahora bien, tengo que aclarar algo importante acá. 72 horas se cumplirían al atardecer del día sábado. Es decir, según esta tesis, entonces Jesús no habría resucitado domingo en la mañana, porque no dice la escritura que él haya resucitado domingo en la mañana. Ahí habla de que habiendo resucitado Jesús, o sea, él ya había resucitado, ¿verdad? No dice que haya resucitado el domingo en la mañana, él ya había resucitado. Entonces, esta es una evidencia importante también en este caso. Él ya había resucitado el domingo en la mañana. Entonces, lo más seguro es que haya resucitado el sábado. En este caso, correspondería a sábado 9 de abril a las, así es, ¿verdad? 7, vamos a ver, perdón, creo que estoy ahí mal. 10 de abril correspondería. Bien, entonces, él tendría que haber resucitado ese día sábado a
al atardecer, ¿no? Muy cerca de las 6 de la tarde, que fue cuando lo pusieron en el sepulcro, porque él dijo que él tendría que estar 72 horas, es decir, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. Bueno, ahora bien, la tradición nos ha enseñado a muchos cristianos, de varias denominaciones, y la mayor parte aceptamos esto, que el día en que murió Jesús fue un día viernes. Pero notan ustedes que la evidencia bíblica nos muestra que no fue así. Ahora, ¿por qué lo seguimos observando? Por tradición. Ahora, y esta es la última consulta que yo le hice a la inteligencia artificial. En alguna parte escuché que en realidad la palabra tradición es una palabra que, pues, digamos, no es una palabra, o mejor dicho, no es algo que siempre sea sano, por así decirlo. Entonces, dicho sea de paso, les voy a leer aquí algunos textos. Dice en Marcos 7:3. Y de 7:3, capítulo 7, versículo 3, y después del versículo 7 al 9. Oigan esto. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En el versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y en el versículo 9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego dice en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús dejó una cosa clara, la tradición puede anular el mandamiento y puede anular la verdad. Entonces, no se trata de seguir una tradición, amigos. Es posible que mucho de esto lo hayamos heredado inclusive de nuestros antepasados, o se ha transmitido así de generación en generación, incluso en las iglesias, digamos en algunas iglesias. Pero tenemos que determinar que estas cosas son cosas importantes. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento, digamos, probablemente nosotros aceptamos obviamente que Jesús resucitó, murió y resucitó, pero hay ciertas cosas que en la palabra de Dios, por así decirlo, no son negociables. Si él dijo 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches. Imagínense una persona no creyente que diga en un momento determinado, miren, no me hace sentido. Él dijo 3 días y 3 noches y ustedes dicen que él murió un día viernes y se resucitó un día domingo en la mañana, no es 3 días y 3 noches. Entonces, ahora, vean esto. A mí me impactó esto. En algún momento escuché que inclusive la palabra tradición, no sé si también en el hebreo, pero en el griego, implica, digamos, bueno, tengo que explicar esto. Tanto el alfabeto griego como el alfabeto hebreo, digamos, las letras tienen valores numéricos. Entonces, cuando usted suma los valores numéricos, resulta que obviamente va a salir una suma, y en este caso la suma de las letras de la palabra tradición en griego suma 666. ¿Y qué significa el 666? Dice la palabra que ese es el número de hombre. Bueno, no solo el número de la bestia, porque normalmente lo conocemos como número de la bestia, pero es número de hombre. Entonces muchas veces ese es el problema. Las tradiciones vienen de los hombres, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre, de generación en generación. La palabra para tradición, por cierto, en griego es la palabra paradosis, ¿verdad? Así que, mis amigos, creo que esta evidencia es contundente y tenemos que tomarla en cuenta. Yo espero que usted realmente la revise detenidamente, y pues espero que este pequeño documental, este mini documental, le esté sirviendo a usted para determinar algunas acciones que usted tiene que tomar. Mis amigos, esto es la palabra de Dios y creo que tenemos que tomarla en cuenta porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. En conclusión, la señal del profeta Jonás y lo que afirmó Jesús era que resucitaría luego de 3 días y 3 noches, no un día y 2 noches. Hemos revisado referencias científicas, históricas, pero ante todo bíblicas. Pero no te pido que te quedes con esto. Investiga por ti mismo. Pero recuerda, la palabra de Dios nunca miente.